Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por estas palabras tan amables y por permitirme hablar acerca de Venus Adonis, el mito y la interpretación de Rubens. Yo quería hablar acerca de ello en esta semana, la del Día de los Enamorados, una historia de amor, aunque no sea una historia feliz, pero hace referencia a flores, a plantas y en general podemos hablar de la mitología que tiene mucho que ver con la primavera, así que encaja perfectamente. Vemos a la diosa de la belleza, Venus Adonis, un joven famoso porque él también era hermoso, presenta un desafío para los pintores. Por ejemplo, Aníbal Carro, el poeta italiano, habla de Venus y Adonis como un asunto importantísimo que traten los pintores, y también Teócrito, que lo plantea esta descripción de las ninfas, las gracias y Cupido con el jabalí. Lo comentaré más adelante. Voy a hablar acerca de las fuentes, voy a hablar acerca de Rubens como pintor de animales. Sus galgos a menudo aparecen, ¿no? Porque estos perros de caza a menudo se les han atribuido a Franz Schneiders, que es quien se especializa en imágenes de animales. Me ha parecido muy interesante comparar a ambos pintores en este sentido. Hay una serie de mitos que rodean a Venus y Adonis, no hay un único mito. Y Rubens lo plasma en obras muy emocionales. Pero vamos a explicar cuáles son las escenas que vamos a comentar. Este mito de Rubens se centra en Venus, que intenta impedir a Adonis después de su vuelta de Italia en 1609. Vemos la obra de Düsseldorf a la izquierda y vuelve en sus últimos años, en los 1630, como vemos a la derecha, esta obra que está ahora en el Museo Metropolitano de Nueva York, Venus y Adonis. El taller quizás también adaptara alguna de las obras en función de la versión de Düsseldorf, y esto quizás con retoques de la mano de Rubens. Panel de madera, algo más pequeño. No vamos a comentar estas obras, pero al ser más pequeños son más fáciles de vender y también se han copiado muchas veces. Muchos de ellos perduran hoy día en algunas colecciones particulares. Además, Rubens ya había creado una Venus que lamenta, llora a Adonis, esto en Italia. Según Bellori, una obra pintada para Gian Vincenzo Imperiale en Génova. Vemos una copia en la mano derecha de la pantalla. Y también otra obra, también centrándose en este tema, allá por 1612, ahora en el Museo de Jerusalén, y se mantiene un boceto maravilloso en la Galería Dulwich en Londres. Aquí vemos tres dibujos, algunos son muy emotivos. En todos ellos, Venus se acerca mucho al cuerpo sin vida de Adonis. Tienen una relación con el uno con el otro, sobre todo el izquierdo con el central, pero yo no creo que están vinculados para con ninguna imagen que haya sobrevivido el paso del tiempo. Además, Rubens pinta un episodio que está relacionado con este mito, pero que representa a la diosa sin su amante humano. Vemos a Venus herida por una espina. Aquí la vemos en pantalla. Crea una solución original y por ello la voy a tratar con más detalle dentro de unos minutos. Pero vamos a empezar entonces con esta narrativa. Esta historia del amante mortal de la diosa del amor la han contado múltiples autores ya en la antigüedad. De nuevo, Ovidio es especialmente influyente y por esta razón he traído conmigo algunas versiones ilustradas de su libro Las Metamorfosis. Ahí, en el 10º libro, él describe la historia del hermoso Adonis, que es hijo incestuoso de Mirra con su padre Cíniras. Mirra, avergonzada, embarazada de Adonis, pide ser transformada y se convierte en el árbol de mirro que da lugar al bello Adonis. Aquí vemos cómo la mujer pare al niño. Algunos autores... ¿Me oyen ustedes?, pregunta la oradora.
Muy bien, muchas gracias. Algunos autores vinculan el ciclo de la naturaleza con este mito y en una variación Venus entrega al niño a Proserpina, la reina del submundo, que por supuesto se enamora porque él es hermosísimo, incluso de niño. Entonces ya no quiere separarse de él y esto no satisface a Venus. Júpiter resuelve la situación decretando que Adonis ha de pasar la tercera parte del año con Proserpina, otro tercio con Venus y el último tercio como quiera y donde quiera. Y Adonis se lo cede a Venus. Así que Adonis está vinculado para con el ciclo anual. Pero Ovidio no hace referencia a esta versión de los comienzos de Adonis. No hace referencia a ese episodio. Según Ovidio, Venus se enamora del joven cazador porque Cupido, sin querer, le daña con una flecha. Se enamora tanto que, aunque es la diosa del amor, incluso llega a cazar con él. Esto lo vemos en esta versión ilustrada de las Metamorfosis de Virgilio Solís. Aquí lo vemos, aquí está la pareja, están cazando, ahí les vemos, siguiendo al ciervo. Ovidio escribió: con las melenas al viento, ella anima a los perros a seguir en la caza. Así que vemos que efectivamente el amor de Venus a Adonis verdaderamente la transforma, podemos decir, esa melena al viento. En un momento dado, Venus advierte a Adonis que no debe cazar nada que le pueda resultar peligroso. A la izquierda vemos ese jabalí. Ese es el ejemplo de un animal listo para atacar. A la derecha vemos el carro de Venus, aquí está, que espera, porque después de estas palabras de aviso, la diosa abandona su amor, huye a Chipre. Adonis hace caso omiso y con los perros ataca al jabalí, que le ataca a su vez y con los colmillos lo acaba por matar. Venus oye al joven. Ella está en el cielo, sobrevolando, ¿no?, en su carro, con cisnes. A veces cisnes, aquí en esta versión, en la versión de Antonio Tempesta, son palomas. Las palomas, por supuesto, son los animales sagrados de Venus. Y después de oír los quejidos y gemidos de Ovidio, le oye, está moribundo, y vuelve hacia él. Y desde arriba ve el cuerpo sin vida, rodeado de sangre. Salta, rasgándose la ropa, mesándose los cabellos y quejándose por este duelo. En la obra Imperiale, de Giovan Vincenzo Imperiale en Génova, que se conoce solamente por esta copia a la izquierda, el séquito de Venus muestra también estas expresiones dolientes. Vemos a esta acompañante mesándose los cabellos y aquí vemos a esta otra acompañante que está rasgándose las vestiduras. Y en Ovidio, Venus jura conmemorar a Adonis todos los años y de la sangre de su amado crea esta rosa Adonis que vive muy poco tiempo. Es una anémona que florece en primavera y esto por supuesto encaja con las tradicionales ideas de la naturaleza, la muerte y renacer de la naturaleza. El rojo es el color del amor, pero hay otros muchos colores que animan la primavera y es interesante recordar que es una flor de un día. Se transforma Adonis en una flor de un día. Pero volvamos a Rubens. Vemos que Rubens está preocupado con los momentos más complejos, más emotivos del mito. Aquí vemos algunas plantas, ¿no?, y no aparece ninguna
rosa, ninguna anémona, porque para él el drama, el amor son los aspectos más importantes. Él opta por esta Venus que se lamenta y llora, o el momento en el que la diosa intenta impedirle en esta actividad de caza. Pero en varias versiones Rubens nos muestra el mito. Conocemos todos el gran cuadro del Prado. Tiziano se lo envía a Felipe II, forma parte de una serie que se llamaba Poesía, y la verdad es que es un hito en el mundo del arte. Habrán visto la exposición fantástica del 2021, ¿verdad? Las pasiones, que nos han permitido ver la poesía conjugada. En su segunda visita a España, Rubens también disfruta y copia esta obra del Tiziano, de Venus y Adonis, así que la conocía muy bien y es casi un impulso renovado. Busca trabajar con esta idea que se le había ocurrido a Tiziano, y la copia del Tiziano la mantuvo en su colección. Lamentamos mucho la pérdida de esa obra. Tiziano o sus contemporáneos quizás estaban molestos porque muestra aquí a la diosa maravillosa del amor, pero de espaldas. La verdad es que aquí está citando un relieve antiguo muy conocido, pero se lo explica a Felipe diciendo que junto con la Danae, que también está en el Prado, pues tiene todo el sentido y da lugar, de hecho, a una relación entre obras. Las obras y las esculturas pueden mostrar distintas facetas, distintas partes y representaciones de lo que es la anatomía humana. Existen muchos grabados y vamos a ver uno de Julius Anuto, esto es del 59. Es fácil de conocer, es fácil estudiar esta idea de Tiziano. El cuaderno de Amberes, que incluye apuntes, entre ellos esta de la Venus, probablemente mano de Rubens mientras estaba en Amberes antes de su salida para Italia y por tanto basada en grabados. Así que Rubens claramente había empezado a estudiar esta composición novedosa de Tiziano en Amberes antes de irse a Italia, y le resultó muy atractiva la idea de Tiziano, de nuevo, durante su segunda visita al Prado. La obra verdaderamente hizo mella en él. En esta Venus y Adonis, que es tardío y que es formato horizontal, que está en el Metropolitan de Nueva York, ahí vemos que Rubens plasma una imagen que se inspira en Tiziano. Su versión se tiene como una respuesta o homenaje porque, arrancando desde Tiziano, crea algo nuevo. En términos de estilo, en 1530 Rubens ya se acercaba al Tiziano más tardío, que también trabajaba con unas pinceladas abiertas, expresivas. Y aunque Rubens toma la composición de Tiziano como punto de salida, crea algo distinto. Rubens muestra una relación distinta, relación de pareja distinta. Es una pareja más amable. En comparación con Tiziano, aquí vemos que Adonis se distancia físicamente de Venus. Observamos este espacio que se aprecia entre los dos cuerpos, y aquí, sin embargo, a la izquierda, en la obra de Tiziano, que los cuerpos se tocan. La proximidad de las cabezas en Rubens es superior y es más decisiva. Da a entender que hay una cercanía emocional o mental de la que Tiziano prescinde. Este abordaje implica que Adonis no mira a Venus como la mira en la obra del Tiziano. Ya he hablado
de este momento para mostrar a la diosa del amor, la diosa de la belleza, que da vida, por supuesto, famosa por su belleza. La vemos en este escorzo, vemos que Adonis consigue huir. Tiziano, de hecho, hace referencia a este relieve. Lo vemos a la derecha, se conoce como la cama de Policleto. Y aquí vemos que Rubens decide verdaderamente optar por otra vía y lo hace mostrando una Venus frontal. Rubens no lo hace. En este sentido, toma inspiración de grabados. Probablemente vio un grabado que se consideraba que se le atribuye a Bárbara van den Broek, publicado por el año 1600, más o menos. Aquí vemos que esta sección, y comparamos con esta sección, del ombligo para abajo, desde luego que vemos que encaja con los pliegues de la tela sobre la que se apoya Venus, aunque Rubens lo extiende hacia arriba y hacia abajo a la izquierda. La idea de colocar a Venus en el montículo frente al bosque es la misma y también abre al paisaje, abre la vista al paisaje que queda como telón de fondo de Adonis. Por supuesto que las antiguas esculturas servían de inspiración. Aquí vemos los Dioscuri en Roma, porque Rubens pensaba que estas esculturas eran ejemplos perfectos de cuerpos en movimiento, y lo sabemos porque lo señala en su cuaderno. A partir de 1573 en adelante se aprecian los grabados en Speculum Romane Magnificentia y vemos cómo ha habido grabados que datan de incluso 1546. Esto lo vemos a la derecha. Pero Rubens conocía las esculturas originales en Roma, las vemos a la izquierda. Y en la parte central, el Faris, así que se pueden comparar con el Adonis. Y esto es sorprendente. Rubens tenía una memoria increíble, recordaría la escultura incluso sin haber hecho un boceto. Si pensamos en la cara o en la cabeza más bien de Adonis, un poquito aplanada, ¿verdad?, en la parte posterior, pues es que no es la que había pintado Rubens. Observamos aquí la radiografía. El pintor del 18 busca cambiar y apreciamos que hay muchas copias que datan del 18 en el Museo Metropolitano y vemos esta cabeza un poco plana, que probablemente sería el aspecto original de Adonis. Esta es una copia de una obra en París. En estos obra grande, temprana, vertical, Venus y Adonis, esta obra está en Düsseldorf, vemos un momento distinto. Adonis duda. Ya se ha hecho con su lanza de caza, pero está medio sentado al lado de la diosa. El Cupido a la derecha vemos que sujeta dos perros. El segundo no se ve casi, pero aquí sí que vemos la cabeza del primero. Observa a la pareja y está rozando el muslo de Adonis. Parece que tiene un presentimiento. Este Cupido no está contento. Pero los cisnes que vemos aquí, estos cisnes, siguen enamoradísimos, mientras que Venus ha rodeado con su melena el cuello de Adonis e intenta sujetarle. Una de las razones por las que parece que duda es probablemente por esta cercanía. Adonis no parece que quiera verdaderamente abandonarla, aunque su mirada es triste. Observamos estos dedos. ¿Cómo le toca el brazo a Venus? No le toca con fuerza. No, con estos dos dedos solo no va a poder levantar el brazo que le abraza.
En cuanto al cuerpo bellísimo de Adonis, probablemente la inspiración fue el grupo de Laoconte que estudió sin duda en Roma. Laoconte está sentado de forma muy parecida. Es una imagen en espejo, ¿verdad? Ha cambiado un poquito el ángulo. Es algo muy típico. Es una ilusión. Desde luego, el observador puede reconocer las fuentes. En Italia, Rubens probablemente había visto obras, pinturas, dibujos de Luca Cambiaso y probablemente por esta razón decide utilizar el formato retrato. A los genoveses les gustan este formato. Aquí vemos un dibujo de Cambiaso. Esto está en el Museo de Arte de Cincinnati, lo vemos aquí a la derecha. Venus está colocada en una postura muy parecida a la de la Venus en Düsseldorf, pero está un poquito detrás de Adonis, no está a su lado. Sin duda, el toro de Farnese aquí fue importante. Es un bulto impresionante. Estamos viendo aquí Dirce, que fue atada a un toro salvaje por los hijos de Antíope que querían castigar a Dirce por el maltrato a su madre. Aquí vemos Dirce está efectivamente retorciéndose y Cambiaso pues literalmente está copiando este cuerpo femenino y se cambia ligeramente la pierna de la diosa, queda en paralelo de la pierna de Adonis. Esto da a entender que hay una armonía y así la pareja pues está muy cerca, muy cercana. Esta composición de Venus llorando a Adonis nos muestra a Venus acompañada por tres mujeres desnudas, a menudo descritas como las Tres Gracias. Así, en 1648, unos años después de la muerte de Rubens, en la primera descripción de esta obra, ahora solamente conocido en sus copias, en el inventario de la colección de Gian Vincenzo Imperiale, y dice Adone morte con Venere e le grazie di Rubens. Adonis muerto con Venus y las gracias por Rubens. Igual que en el caso del mito de Adonis, estas compañeras de Venus se asocian con la primavera y normalmente aparecen desnudas en las obras de Rubens. En Ovidio, Venus está sola, no hay compañeras, no hay compañía, así que hay que buscar otras fuentes. Estas tres señoras que aparecen, ¿verdad? Una obra del taller de Tintoretto nos muestra a Venus aquí como la Madonna ante la Dolorosa, que se desmaya, ¿verdad?, en brazos de sus compañeras. En Ovidio, como digo, Venus no tiene compañeras, pero hay fuentes importantes. Francesco Colonna, con sus Hipnerotomachia Polifili de 1499, donde tres ninfas lloran con Venus que efectivamente se desmaya, pierde el conocimiento al ver al Adonis muerto. Aquí vemos el perro cómo observa esta escena dramática. Rubens puede que conociera esta obra porque hay un galgo en la obra en una postura muy parecida. Hablaremos luego de los perros. En este contexto, el poeta bucólico Teócrito ha hecho referencia, ¿verdad?, a los ritos y describe estos ritos en sus idilios, una obra muy conocida en el 16 y también en tiempos de Rubens. Y de hecho había una poesía, una lamentación que se le atribuye como Idilio 30, que de hecho fue traducida entre 1603 y 1609 al holandés por Daniel Heinius, es decir, el círculo más cercano a Rubens, y nos explica hasta qué punto se prestaba atención a la poesía. En este idilio, Venus ordena a los erotes a que aten a ese jabalí y les dice que se lo traigan. Aquí vemos la imagen a la izquierda. Es un grabado anónimo.
El animal estaba infatuado, enamorado de la carne marmórea del joven y solo quería besar a Adonis. Se había enamorado el jabalí de Adonis. Pero cuando el jabalí besa, esos colmillos pues pueden resultar mortíferos. Venus se lamenta, aquí la vemos en el eje central, y a los lados aparecen ninfas y cupidos que cuidan, que velan al Adonis muerto. Aquí vemos la escena con el jabalí. Este grabado era muy conocido y hay una obra en el Fitzwilliam, un dibujo en el Fitzwilliam en Cambridge, que durante mucho tiempo se pensó había sido retocado por Rubens, hasta que Jeremy Wood clasificó estas revisiones como obra de Erasmus Quellinus, muy cercano a Rubens también. En cualquier lugar, este jabalí no le resultó interesante a Rubens en absoluto, porque no hay en ninguna de las obras que han sobrevivido de Rubens, en ninguna aparece el jabalí. Tampoco aparece la rosa, que es el resultado de la mezcla de una flor con la sangre de Adonis. Hay algunos puntos importantes y aquí vemos una edición que lo es de los bucólicos o pastoralistas. El hermano de Rubens, Felipe Rubens, compró esta edición del poeta Teócrito en 1605. Los poetas Teócrito, Bioni y Moschin, ahí se incluyen sus obras. Y luego está el Epitafios Atónitos, que es el lamento atribuido a Teócrito. Es un poquito difícil la atribución de las obras de estos poetas bucólicos, pero Rubens conocía la obra. Las traducciones ya estaban disponibles en 1584-85 y la verdad es que es un texto muy emotivo. Bioni, de forma delicada, describe la emoción casi humana, la reacción casi humana de la diosa del amor ante la muerte de Adonis. Y por eso fue una obra que gozó de tanto éxito y fue muy importante para Rubens. Hay una descripción, como digo, muy emotiva del último beso que le da Venus a Adonis, que ya no percibe el beso. Y cito, Adonis no sabe que le ha besado cuando él ya ha muerto. Los artistas holandeses rápidamente empezaron a pintar a Venus dando este último beso. Por ejemplo, esta obra de los hermanos Doetekum. Aquí vemos esta pareja, es un paisaje muy antiguo. Y aquí está la obra de Franz Floris, que se centra verdaderamente en este beso y la diosa del amor desesperada. El último beso lo incluye Rubens en este lamento. Aquí parece que Venus acaba de dar ese último beso, está retirando sus labios de los de Adonis, y en uno de los dibujos, el que está en Washington, vemos que la diosa se apoya sobre su amante con esta expresión doliente. Nosotros ahora, cuando estamos tristes, no hacemos esto. Ella sujeta su cara con una mano, el erote está sujetando a Adonis. Aquí es un dibujo, se puede apreciar que el erote intenta ayudar a Adonis, está colocándole una venda. En esta obra, Rubens muestra el beso arriba, ahí está, el último beso, y comenta incluso con palabras, porque esta es la mano de Rubens. Dice, Spiritu morientes expirit ore. Quiere decir, el aliento del muriente lo recibe con sus labios. Spiritum morientis excipit ore. Muy intenso este comentario. No es una cita literal. Arnoud Wallis hace referencia al uso de estas citas en relación con esta escena del beso. En la
en el Tratado del Arte de la Pintura, Lomazzo ya en el 16 había recomendado incluir citas literarias. Esto es un método de trabajo con el que Rubens estaba familiarizado porque Rubens era gran lector. ¿Y a dónde vamos con esto? Pues en el Arte Amatorio de Ovidio vemos este pasaje sobre la muerte de Procris. Y esto, desde luego, nos suena cuando leemos a Rubens. Exit et incauto paulatim pectore lapsus, excipitur miseri spiritus ore viri. Y esto quiere decir, ella fallece y su aliento, que lentamente escapa de su pecho negligente, lo absorben los labios del doliente. Incluye un dibujo que no muestra esta imagen del beso, sino la muerte. Y luego otro pasaje de la Metamorfosis dice Protinus ilonome morientis excipit artus, que quiere decir inmediatamente ilonome se hace con los brazos y piernas murientes, está resonando, ¿no? Haciendo referencia a la muerte de Cillaro. Así que estamos describiendo aquí una escena de muerte. Evers y Elizabeth McGrath hacen referencia a las Verrine Orations de Cícero, Spiritum ore excipire liceret, unas palabras muy parecidas que describen el último deseo de aquellas madres cuyos hijos fueron muertos. Y esto, bueno, pues son palabras muy parecidas las que se están utilizando para expresar esta emoción. Y Rubens también utiliza estas palabras. En esta interpretación del sarcófago con Venus y Adonis, él vincula esta idea para con la pareja de amantes. Aquí lo vemos, algo que él sin duda vería en Roma, en la colección de Scipione, Caffarelli y Borghese. Siento que la foto no sea de óptima calidad, pero coloco aquí este dibujo a la derecha. Es un dibujo, el último beso. Aquí se muestra. Parece que dio lugar a esta idea porque escribe en el sarcófago, dice, lui expirant et rendant l'âme quasi dans la bouche de Vénus qui s'approche pour la recevoir. Fin de cita. Es decir, él falleciendo y su último suspiro llegándose a los labios de Venus, que se acerca para recibirlo. Este es el otro sarcófago que sin duda Rubens conocía de la colección de Vespasiano Gonzaga en Savioneta. La idea del último beso, yo creo, pues resulta incluso más evidente. Lamentablemente, Venus literalmente ha perdido la cabeza en algún momento, ha pasado el tiempo, pero yo creo que originalmente estaba besando a Adonis. Ahí está, estamos viendo que está herido, los cupidos están intentando ayudarle, le está besando porque sigue tocando tiernamente su mejilla. Este sarcófago claramente se ciñe a ese texto, ¿verdad? Pero si volvemos a la obra de Jerusalén, también bajo la influencia del texto, pues aquí vemos este toque ligerísimo, muy tierno de la cara de Adonis, y detrás de Adonis, ahí vemos la sangre, ¿verdad? Están aquí colocados estos rastros, bueno, parece que casi le han castrado, ¿no? Pero tras el Adonis vemos a las tres mujeres dolientes, están haciéndonos llegar esta imagen de dolor, de pena, de forma muy evidente, mientras que Venus llora, pero no se rasga las vestiduras. Y al lado de las compañeras aparece Cúpido a los pies. ¿Qué está haciendo? Está soltando el carcaj, se está quitando el carcaj, porque fue una de sus flechas las que había accidentalmente herido a la diosa del amor, así provocando esta pasión de Venus y, por tanto, su pena. Vamos a citar. El bello Adonis cae
El hermoso yace en sábanas carmesíes, rodeado de amores llorosos y acongojados, cercenan sus melenas. Uno se deshace de las flechas, otro del arco y otro más del carcaj. Fin de cita. Vemos algunos detalles ahora para que podamos observar las lágrimas. Aquí vemos a Venus llorando. Vemos que también llora una de las gracias. Ahí están las lágrimas en la mejilla y también en el hombro. Y la última también está llorando. Y el pobrecito Cupido está tristísimo. En cuanto a la ninfa central, y hago referencia a esta, aquí vemos un grabado de Franz Floris. Vemos a Diana y sus ninfas sorprendidas por Acteón. Esta ninfa del fondo, aquí vemos el detalle. Yo quería comentar este detalle. Aunque esta ninfa está intentando proteger a Diana de los ojos de Acteón, mientras que la ninfa de Rubens está intentando permitir que Venus vea por última vez el cuerpo de Adonis, están haciendo algo muy parecido, pero con objetivos muy distintos. Por supuesto, ambos artistas, Floris y Rubens, están haciendo referencia a una obra, una versión muy bonita, está en el Museo del Prado, pero sin duda Rubens conocería la obra original de Floris. Esta obra, lamentamos decir, se ha perdido. Estuvo en la colección de Charles de France en el castillo de Beaumont junto con otros cuadros eróticos, tanto de Floris como de Floris imitando a Tiziano. Rubens había intentado vender esta obra en 1611, pero el duque conocía al padre de Rubens y era dueño de la serie de los apóstoles de Rubens, probablemente la que está aquí en el Prado. Y es muy probable también que fuera Decroix quien encargara esta serie. Así que fue, desde luego, un mecenas importante de Rubens. En cuanto a los perros ahora, esta obra del Museo de Jerusalén la atribuye a Schneiders, que se especializa en animales. Él colabora con Rubens en esta obra de Simón Efigenia en Viena. Vemos este mono con una piel, un pelaje fantástico, unas pinceladas cortas típicas de Schneiders. Los perros de Tintoretto se parece a este, ¿verdad? Y en este de Rubens, estos perros yo creo son de Rubens, son de la mano de Rubens. En la obra de Jerusalén, este perro está olfateando, incluso aquí lamiendo la sangre de Adonis, pues se aproxima muchísimo al de Düsseldorf. Y esto complica un poquito las cosas, porque estos perros los cita Rubens y los cita también Franz Schneider y los cita Willems. La verdad es que son unos perros muy populares. Todo el mundo está muy de acuerdo en que los resultados son fantásticos. El tipo de cabeza, si comparamos esta con la del Jerusalén, pues se parecen mucho, casi idénticos. Lo único que varía es el color del pelaje. En la obra de Jerusalén, aquí vemos, y Sharon Taga lo examina con radiografía y ha hallado que en el perro de atrás había mucho sílice. Esto puede hablar acerca de un segundo pintor. Pero puede que fuera Rubens mismo, para que la pintura se secara antes, porque este material hace que se seque más rápidamente la pintura. Y bueno, pues sí que sin duda introduciría algún cambio.
Ahora voy a pasar un poco a comentar casas más técnicas. Normalmente se prepara el lienzo con una imprimación de un tono rojizo y esto se solía hacer por una persona especialista en imprimación, no era el pintor mismo. Cuando Rubens vuelve, se coloca la segunda capa, la imprimatura, en un tono gris más frío. O sea, primero un tono cálido, luego un tono más frío. Rubens normalmente es económico con las pinceladas y trabaja aprovechando esta imprimatura que la utiliza como color. De por sí, aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Espero que se aprecie estos tonos un poco grisáceos están por debajo de los tonos rosados, del blanco, del color más castaño. Esto es típico de Rubens, muy típico de Rubens. Y por esta razón creo yo que es su mano. Y si observamos aquí, vemos el hocico, apreciamos un tono rojizo, ¿verdad? Y esto nos indica que el perro está lamiendo la sangre de Adonis. En la obra de Jerusalén, el perro que está olfateando o lamiendo se parece mucho al de Düsseldorf, este de aquí. A la derecha, el tipo de cabeza es idéntica, cambia el pelaje, eso sí. Aquí vemos que hay perros que se le atribuyen, y con razón, a Schneiders. Este de aquí, por ejemplo, una obra que es del taller de Rubens en colaboración con Schneider. Y este también, el de la derecha, es una obra que sin duda es de Schneiders. Si observamos, estas cabezas se aproximan a la cabeza de Rubens. Vemos que el pelaje es distinto, las pinceladas son distintas, tiene más estructura, es más peloso. Yo creo que hay una gran diferencia entre unos y otros. Hay una obra maravillosa en el Prado. A mí me ha resultado interesantísimo para comprender la diferencia entre las pinceladas de Schneiders y Rubens, y es esta obra de aquí. Esta obra está en el Prado, es Filopómenes descubierto, de 1609, probablemente la primera colaboración y probablemente no muy distante de las obras de Venus y Adonis en términos cronológicos y la muerte de Adonis, que está en Jerusalén. La obra del Prado nos muestra la historia de los nobles griegos y romanos, en concreto Filopómenes. Es un general. Vemos que está vestido como campesino a la izquierda y está ayudando a la dueña de la casa, que no le había reconocido y le había pedido que les preparara un poco de leña. Yo lo que he hecho es, he dado la vuelta al ala del cisne para poder comparar más fácilmente las dos obras, porque así está casi en la misma posición, ¿verdad? Comparamos Schneiders y Rubens. Vamos a comparar. Vemos que es interesantísimo las diferencias que se dan. Vemos que en la obra del Prado es menos expresivo el plumaje. Es un ala que está diciéndonos algo distinto a la otra. Es más precisa, las plumas individuales están plasmadas con su superficie característica, mientras que en la obra de Düsseldorf, de la derecha, estas plumas son el resultado de un trabajo de trazos vigorosos, y a Rubens parece que le interesa más una idea impresionante y más general de un ala poderosa.
mientras que a Snyder parece que le ha obsesionado cada una de las plumas. En esta obra de Venus y Adonis, que está en el Metropolitan, los perros también claramente son de la mano de Rubens, pero son muy distintos a los perros primeros, porque entre tanto Rubens ha crecido, se ha desarrollado, es ahora mucho más expresivo, con una pincelada distinta, y luego su paleta de colores también ha cambiado. Son colores vivos, alegres. Y sí, yo creo que es un ejemplo maravilloso. Un ejemplo maravilloso, porque de hecho le interesa pintar animales. A él le gusta también. Vamos a volver a los poetas bucólicos. Volvemos a Bion de Esmirna. Dice, y Afrodita, con la melena suelta, corre lamentándose por el bosque, cabellos al aire, descalza, le cortan las espinas, mana sangre sagrada. Fin de cita. Rubens nos muestra a Venus, está de espaldas, sobre la pierna izquierda, levanta el talón derecho y se agacha hacia el espectador para sacarse esta espina. Venus, la verdad es que está retorcida, pero le rodean y apoyan 4 erotes, los 4 angelotes. Uno le sujeta el pie herido, el segundo hace descabel con su espaldita. A la izquierda, un erote en lágrimas, probablemente Cupido mismo, está tristísimo, pero intenta apoyarle también a Venus. Y a la derecha, el cuarto se apoya y señala esta flor, una flor que no queda muy claramente definida. Espero que se vea, es esta, con estos tonos. Es rojiza, pero tiene todavía un poquito de blanco en los bordes. La flor está enfrente del erote erguido y es la pista a la escena. Nos está delatando el asunto. Hace referencia a una rosa teñida de rojo por la sangre de la diosa. Vemos cómo mana la diosa sangre, la planta del pie mana sangre. Así que estamos viendo los orígenes de la rosa roja, que tiene mucho que ver, por supuesto, con el mito de Adonis. A la izquierda, aquí, el detalle al que me refiero, este atardecer reflejado en este agua, los matorrales. En esta sección entera no son imágenes fáciles de reconocer de manera inmediata, pero sin duda hay agua, y esto lo que nos está indicando es que aquí hay algo que tiene que ver con el baño. La historia de la rosa roja la ha formulado Avzonio en su libro de texto Progymnasmata, un texto antiguo que ya se estudiaba en tiempos de Rubens, así que él lo conocería sin duda, y la geopónica se ha explicado que puede que fueran una fuente de inspiración, y el hijo mayor de Rubens, Alberto, era dueño de una de estas geopónicas, y Rubens sin duda la conocía. En ambas obras la sangre tiñe de rojo a la rosa, pero el agua no acaba de encajar. No acaba de encajar porque ninguno de ellos hace referencia a agua en su narrativa. Aquí de nuevo vemos la obra de Francesco Colonna, Hypnetoromachia Polifili, publicada en 1499. Aquí vemos una versión ilustrada, o una de las ilustraciones más bien, de esta obra, y Colonna describe un relieve en la tumba de Adonis que representa una escena que se había dado en verdad en este emplazamiento. Venus se había bañado en la Rosaleda y se había hecho daño al ir corriendo descalza a ayudar a Adonis, que en esta historia
en este momento está vivo. Así que hay una diferencia en la narrativa de Ovidio y la narrativa de Francesco Colonna. Colonna la cuenta, la dibuja de forma muy distinta. Y aquí también Adonis está sufriendo un ataque de un Marte celoso. Venus tenía muchos amantes, había muchos celos. Aquí aparece Marte en persona, así que es más fácil de comprender que es él, es Marte, el que quiere arrancarle la vida a Adonis y lo consigue, de hecho. Colonna entonces describe, un poquito después, describe esta escena y vemos como Cupido recoge la sangre del joven en una concha que se entierra según el rito con sus cenizas bajo el sarcófago. Luego, más tarde, durante los festejos en honor de Adonis, se habla de nuevo de la sangre de Venus. Ella, lamentando la muerte de Adonis, recuerda la herida en su pie causada por estas rosas espinosas. De manera solemne, un ramo de rosas blancas es teñido de rojo. No se suele describir, pero Rafael lo plasma. Aquí vemos una escena que luego se plasmaría en la estufeta, el cuarto del baño del cardenal Bibbiena en el Vaticano. Aquí vemos esta escena de la hipnerotomaquia polifili de Colonna. Es un buen asunto que tratar para un baño. La obra fue grabada por varios artistas y fue diseminada, y uno de quienes la diseminaron fue Marco Dente. Aquí vemos Marco Dente, la diosa está quitándose, sacándose esta espina, y luego otra obra, el maestro del troquel, nos muestra a Venus. Ella está sentada, es la diosa del amor, sentada en este banco de piedra rodeada de rosas. Un pie se apoya sobre el muslo de la otra pierna. Y en ambas obras nos estamos centrando en este cuerpo femenino sentado, más o menos desnudo. Hay paisaje, pero no hay referencia a Adonis, ni no hay Cupido. Es un pretexto para mostrar un bello cuerpo. En el grabado de Giorgio Ghisi vemos a Venus de pie. En el fondo, Mars persigue a Adonis. Y en primer plano, Cupido duerme. Aquí lo vemos. La persecución, Marte, perfectamente preparado. La diosa del amor parece que acaba de salir del baño. Se ha caído, ¿verdad? Se ha caído en el rosal. Está llena de rosas. Incluso lleva rosas entre los muslos. Y esto se corresponde con la versión en francés del hipnerotomaquia, que hablaba de una herida en el muslo. A veces las traducciones tienen sus efectos, porque se hablaba del muslo herido. Y en latín, rodeada, y la razón es el dulce amor, pero no me importan mis heridas siempre y cuando pueda yo arrebatar a este joven de las manos crueles del Sino. Es una forma bonita de describir el amor que siente Venus por Adonis. Aquí vemos que Venus está de pie y se acerca mucho, Rubens, se aproxima mucho. Vamos a hacernos una idea de la originalidad de Rubens. Cuando Rubens crea estas imágenes de Venus con la espina, vamos a ver este fresco de Giulio Romano en el Palazzo Te. Aquí Rubens lo conoció cuando estuvo en la corte de Mantua, así que sin duda conocía este fresco. Y Giulio Romano aquí de nuevo utiliza como fuente de inspiración la hipnerotomaquia, pero
el color de la rosa se ve en un pequeño detalle. Aquí vemos a Venus que intenta sujetar a Marte, pisa una rosa blanca, aquí vemos el detalle, y el pie sangra. Y ahí está Cupido sentado, observa el pie de la rosa del amor y sujeta una rosa roja en mano derecha. Así estamos viendo cómo se construye la historia. Aquí empezamos a ver que hay rasgos humorísticos. A Rubens no le interesaba el humor. Pero Rubens se plantea las cosas de forma muy distinta cuando plasma a su Venus que se quita la espina. No está sentada, está de pie, aunque incierta, y él quería mostrar que había múltiples erotes, él pinta a múltiples erotes porque quiere expresar distintas emociones. Vemos que Venus frunce el ceño, está irritada, pero es Cupido el que llora a la izquierda. Y en el caso de este Cupido, pues vemos cómo Rubens se inspira en esta obra maravillosa. Este Cupido secándose las lágrimas con la manita derecha, probablemente inspirada por una antigua obra romana, este Eros atado, y muchas versiones existen, sin duda. Esta vemos la de la Galería Borghese, y es interesante ver cómo estos modelos eran interpretados, porque no a veces siempre queda tan clara la interpretación. Esta, en 1619, se describe como un schiavetto que está piangendo. Esto quiere decir literalmente un esclavito llorando. Este niño también muestra este contraposto elegante, esta caderita, ¿verdad? Y es típico de Rubens, ¿no? Su Rubens también se retuerce, el torso se retuerce, es muy viva. A Rubens le encantaba el movimiento. Esta escultura antigua era muy conocida y se describe Sandrat, y aquí de hecho vemos cómo Sandrat lo interpreta. Dice, castigado por hablar demasiado. Así que él va más allá en su interpretación. Penitencia per aver troppo parlato. Pero, ¿de dónde viene este motivo de esta Venus? Aquí vemos una de las esculturas, vemos este ejemplo helenista, Venus quitándose la sandalia. Esto ha sido interpretado como la retirada de la espina. Bueno, parece que más bien está asiendo la sandalia. Esto es una sandalia antigua. Es una antigua escultura femenina y se entiende que es Venus desatándose las sandalias antes de festejar, pero la Venus de Rubens se corresponde, yo creo, se corresponde más para con esta Venus moderna en tiempos de Rubens, una versión moderna, probablemente procedente del taller de Gian Bologna. Esta obra se ha reproducido y existen varias estatuillas en bronce, algunos detalles, algunos atribuidos a Antonio Susini, otras a Giovanni Francesco Susini. Vemos aquí la versión en la que ella parece que quizás está secándose el pie, ¿no? Porque tiene un paño en la mano, pero también puede que esté intentando sacarse la espina. No se ve claramente. Tendríamos que poder acercarnos al original para ver qué es exactamente lo que se está representando, pero desde luego sí se parece a la versión de Venus porque vemos el cuerpo, la cintura, la postura de los brazos, que a Rubens evidentemente le interesaba mucho. De esta manera, Rubens incluye influencias contemporáneas porque
El taller de Gian Bologna se mantenía en activo cuando Rubens visitó Italia. Y para llegar ya al final, voy a hacer un comentario acerca de este precioso boceto. Tiene que ver con la creatividad de Rubens, tiene que ver con cómo se plantea las distintas fuentes. Este boceto nos muestra esta primera idea, ¿verdad? Un borrador, podemos decir. Los perros son trazos, la herida está en un lugar distinto, pero en términos generales, las protagonistas están ya situadas donde lo estarán en la obra final. Esta exploración de Rubens de los mitos que rodean a Venus y Adonis nos muestra su poder creativo, con el que repetidamente fusiona la mayor variedad de fuentes y modelos, desde la antigüedad, el Renacimiento, llegando al mundo contemporáneo, para crear nuevas invenciones pictóricas, y al hacerlo utiliza varios medios, como hemos visto: escultura, pintura, grabados, literatura, y muestra nuestras facetas del mito. Por tanto, aquí nos centramos en las emociones, él de forma poderosa y de forma compleja y dramática, hace que sean tangibles, de forma tal que el espectador puede ver esta historia de la diosa del amor sin suerte y su hermosísimo amante con nuevos ojos. Muchísimas gracias por su atención.